Hoy, 24 de noviembre de 2023, es un nuevo encuentro de actualidad de la interpretación en psicoanálisis en el otro sur. Miguel, cuando quieras. Bueno, empezaremos la última charla del año. Bueno, voy directo al tema. Porque es una manera de, para mí por lo menos, hay que seguir. No nos queda otra cosa que seguir. Bueno, habíamos visto el mes pasado distintos tipos de interpretaciones que dependían de la posición del analista respecto de la transferencia y de la cura. Lo último que vimos fue el trabajo de Lacan sobre el tema del acto analítico y su posible relación con el acting out, ¿no? A partir del planteo que él hace como ciertas intervenciones del analista pueden desencadenar actings en los pacientes y había mencionado el caso del hombre de los sesos frescos, el paciente de Chris, paciente que tenía un análisis anterior con la hija de Melanie Klein. O sea que se está hablando de un segundo análisis de este señor. Después vuelvo a eso. Entonces, rápidamente. Paciente que se acusa a sí mismo de plagiario, acaba de publicar un libro del que afirma que es un plagio. Chris lee el libro de cabo a rabo y le dice que se quede tranquilo, que el texto es completamente original. Entonces, después que le dice eso, después de unos silencios, el paciente le comenta que cuando sale de sesión se va a comer un rico plato de seso fresco para ir cerca del consultorio. Entonces, Lacan lo que menciona es que esta asociación que hace el paciente da cuenta de un acting hecho por el analista. Él mismo pasa al acto yendo a leer el libro del paciente. Dijimos ya que muchas veces esto nos sucede, que los pacientes nos dan textos para leer, textos propios, ¿no? Pero no es así en el caso de Chris. El paciente no le dio a él el libro que había escrito. Chris lo lee por las de él. Entonces, el asunto la luz que ilumina Lacan, para seguir con lo de la luz, es que el asunto no es si el señor es o no es plagiario, sino que lo que nos importa en tanto analistas es trabajar sobre el deseo de ese señor. Y el deseo de ese señor es justamente el de plagiar. Él tiene ese deseo ya que piensa que es imposible que él haga algo de valor si no lo toma prestado de otro. Entonces, la formulación de Lacan acerca de que el deseo de su interpretación está ausente en este fragmento clínico. Él ya había planteado en el texto de la dirección de la cura que la intervención correcta hubiera sido que efectivamente él era un ladrón, pero que robaba nada. Esa intervención, la de robar nada, pondría el acento en la pulsión oral, ya que el objeto de la pulsión oral, dice Lacan, es el nada, la nada. El nada no, la nada. En relación a esa nada, los sesos frescos representan un pedacito de algo. Entonces, un objeto, diría Lacan, que no está contenido en el libro que él publica. Entonces, Lacan dice que el paciente le muestra a su analista un objeto de deseo que había quedado por fuera de la escena analítica. Este era un señor que en su infancia tenía una pulsión oral muy marcada, robaba comida en la heladera,
Después, como lo dice Schmideberg, la pulsión se transforma en inhibición, la inhibición después pasa a ser inhibición intelectual. Entonces, lo que tenemos es que Chris cambia la orientación del primer análisis, que sí había trabajado sobre la pulsión. Y este me parecía a mí que era un tema muy interesante, el de los reanálisis. Yo diría que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos pasado por distintos análisis, distintos momentos de cada uno de nosotros, distintos analistas, distintos modos de acercarse a la sintomatología. Muchos de nosotros hemos tenido y tenemos pacientes que han tenido análisis anteriores. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene sus intervenciones que suponemos no son ajenas a los dichos de cada paciente. Las ideas sobre la transferencia que venimos desarrollando nos permiten pensar alguna precisión en esta diversidad, ¿no? Analista anterior, análisis anterior. Les leo una frase de Lacan en la apertura de la sección clínica. Dice, la clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas. De modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifiquen a Freud el haber existido. Bueno, esto en cierta forma ya lo vimos. No se puede hablar de transferencia analítica sin interrogar el deseo del analista. Deseo que a su vez da cuenta de la transferencia, porque ahí en la transferencia no se pone en juego solo lo que el paciente demanda, sino lo que el analista desea. La transferencia, entonces, es el resultado del encuentro del deseo del paciente con el deseo del analista. Es un encuentro de deseos. En el seminario 11, Lacan dice que el deseo del analista, esto es muy importante, a diferencia de la transferencia que lleva a separar la demanda de la pulsión, la transferencia separa la demanda de la pulsión. El deseo del analista vuelve a traer la pulsión a la demanda. Eso que la transferencia separa, el deseo lo vuelve a unir. Sigue diciendo ahí en los 4 conceptos que el objeto, como lo llamaba hasta ahí el objeto agalmático, dice en el punto de, se vincula el punto de la transferencia que más allá de la repetición lo va a ligar, dice, a ese objeto a la pulsión. Entonces ahí dice una frase bastante famosa, dice que el analista, además de cifrar el deseo como deseo del otro, en tanto está en el lugar del sujeto saber, debe tener tetas. Debe tener tetas es situar la cuestión de la pulsión en el seno del análisis mismo. Entonces dice, debe, además de ser Tiresias era el mago brujo de la mitología que adivinaba las cosas, dice que además de eso, de ocuparse de eso, el analista es soporte del objeto del fantasma del analizante. Esa otra forma de presencia a la que la transferencia llama el fantasma fundamental, pero esto ahora vamos a ir más detalladamente ahí. Entonces, soporte del objeto del fantasma es un modo de decir que el analista desea ser tomado como objeto. Otra frase famosa, digamos. Objeto del fantasma del analizante.
Entonces, en el análisis de los sesos frescos, el analista separa la demanda de la pulsión. Eso es lo que hace Chris, la separa. Cuando Chris le dice, usted no robó nada, la dimensión de la demanda de ser reconocido como plagiario se pierde. Está desdiciendo lo que el paciente dice. Usted se acusa de ladrón y no robó nada. El análisis anterior, el de Schmiedeberg, justamente funcionó al revés. Vuelve a traer la demanda a la pulsión porque esa mujer había trabajado sobre el objeto oral. Eso que le pasaba en la infancia, que robaba comida y cosas de la heladera. Lacan, podríamos decir, tercer analista del caso, Chris Schmiedeberg, y ahora podríamos decir a Lacan, supervisor del caso, indica el lugar del objeto causa del deseo, cosa que Schmiedeberg tampoco había situado, ¿no? Bien. Digo, esto, insisto, me interesaba para poder situar qué trabaja cada analista en cada análisis, y especialmente cuando un paciente pasó por más de un análisis. Siempre me acuerdo de una indicación que había dado mi analista, uno de los analistas que tuve, ¿no? Que decía que cuando venía un paciente que ya había tenido análisis, además de que uno suele preguntar eso, ¿por qué dejó ese análisis? Es más bien la pregunta más interesante de pensar es en qué punto del análisis el análisis se interrumpe. Se entiende, ¿no? No tanto los motivos por los cuales alguien deja un análisis o quiere otro analista, sino en qué punto el análisis se detiene. Bien. Bueno, entonces, habíamos visto que no es lo mismo decirle que no roba nada que decirle que roba nada. O que no roba a decirle que roba nada. Roba nada porque en principio eso indica su deseo de robar. En segundo lugar, porque alude al objeto oral, al nada. Ese es el objeto oral imaginario, ese es el objeto del fantasma. Ahora vamos a verlo más tranquilamente esto. Entonces, roba nada interpreta el deseo y alude al objeto causa del deseo. Bueno, si ustedes recuerdan, el año pasado habíamos empezado a trabajar algunas cosas sobre el fantasma. Esa cuestión que en principio la distinción clínica entre síntoma y fantasma, que indican dos modos de gozar del sujeto, placer en el síntoma, placer en el fantasma, según lo había traído Miller a Buenos Aires hace ya muchos años, con esa indicación que le hace que se entra análisis por el síntoma y se sale por el fantasma, cosa que el año que viene vamos a ver con más detalle. Bueno, habíamos visto que el fantasma era un complejo aparataje, un montaje destinado a producir placer con el dolor, con el sufrimiento. Situación princeps en la clínica, el masoquismo. A ese montaje destinado a producir placer con el dolor, Lacan lo llama escenario. Formas, personajes, escenas presentadas como novelas.
el texto freudiano príncipe de esto es pegan a un niño. Pegan a un niño, habíamos dicho, supone una frase, pegan a un niño, y un involucramiento del cuerpo hecho o plasmado en el pegar. Lacan insiste mucho con eso. El cuerpo está concernido en el fantasma. Pero concernido no todo el cuerpo, sino las partes del cuerpo. Esas partes hasta las que él llama el objeto A. Bueno, hasta acá esto es un poco lo que vimos el año pasado. Vamos a desarrollarlo un poco más. Fantasma tiene al menos, en psicoanálisis, 3 acepciones. Al menos 3. La ensoñación, actividad consciente del sujeto, hecha en solitario, tipo las hazañas que se plantea el obsesivo. Entonces, estas son fantasías más o menos floridas, más o menos engañosas, con las que el sujeto entretiene su imaginación o también se ha llamado así, ensoñaciones diurnas. Por supuesto, el fantasma interviene sin duda en estas ensoñaciones, pero interviene aportando lo que lo que habíamos situado como la tinta invisible del guión de una escena que se escribe en múltiples versiones. Bien, en segundo lugar, el fantasma es un medio de goce. Imágenes, pensamientos, libreto que acompaña generalmente a la masturbación. Algunos sujetos muchas veces solo consiguen llegar al orgasmo mediante su fantasma. En ese fantasma suelen representarse como objeto de goce del otro. Bien. Esta cuestión lleva a un punto importante referido a la interpretación. Un modo de entender el tema del silencio del analista se refiere a la cuestión del goce del sujeto. Solemos repetir que la pulsión es silencio, que la pulsión se satisface de su recorrido por la zona erógena, que el goce que ese recorrido produce, ese goce pulsional, otorga satisfacción al sujeto. Bien. Un desvío de esta cuestión es pensar a la pulsión como significante. El decir, vamos a decirlo de este modo, el decir está en su lugar cuando no se trata del goce. La palabra es siempre decepcionante en relación al goce. El análisis no interviene en ese punto. No interviene. Me acordé, la busqué, una carta muy conocida que una mujer norteamericana le escribe a Freud en 1935 preguntándole cómo hacer con la sexualidad de su hijo adolescente. Le transcribo la respuesta de Freud, o parte de la respuesta. Interesante lo que Freud le dice. Le dice, deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione este término por sí mismo en su información acerca de él. ¿Puedo preguntarle por qué evita decirlo? La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja, pero no hay nada de qué avergonzarse. No es un vicio, no es una degradación, mucho menos una enfermedad.
Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo sexual. Cuando me pregunta si le puedo ayudar, ¿qué quiere decir? Supongo que la pregunta es si puedo suprimir la homosexualidad y colocar en su lugar la heterosexualidad. Mi respuesta es que en general no puedo prometer lograrlo. En cierto número de casos tenemos éxito al intentar desarrollar el germen heterosexual que queda presente en todos los homosexuales, pero estos casos son mínimos. Y en la mayoría de los sujetos el cambio no es posible. Por supuesto, depende de la calidad y de la edad del individuo. El resultado del tratamiento no se puede predecir. ¿Qué análisis se puede hacer si su hijo transcurre por una línea diferente? Lo importante es si él es infeliz, neurótico, afligido por sus conflictos, inhibido en su vida social. Entonces el análisis puede traerle armonía, la paz de la mente, la eficiencia total. Si él sigue siendo un homosexual o cambia, es lo de menos. Pero creo que usted necesita más ese análisis que él. ¿Ve? No se iba con chiquita, Freud. ¿No? Bueno, respecto de estos fantasmas inconscientes, Freud sitúa 3, los que él llama originarios, el de seducción, el de castración y la escena primaria. Va a decir que son inconscientes y que determinan al sujeto. Bueno, ensoñaciones, el fantasma inconsciente, y después tenemos, digamos, el que supuestamente es el más famoso, el llamado el fantasma fundamental, que brinda marco a toda la vida mental del sujeto y que se descubre, se construye, se atraviesa en la cura. Se atraviesa, es todo un asunto clínico. Solo lo menciono, lo vamos a ver el año que viene. Bien. Para hablar del fantasma, Lacan en el Seminario de la Lógica del Fantasma retoma una antigua escritura que él ya había planteado, que es el de sujeto barrado, losange A minúscula, ¿no? Fórmula por todos conocida. El sujeto tachado es el sujeto del inconsciente. Me gusta como lo dice ahí en la lógica del fantasma, ¿no? Ese sujeto está constituido por pensamientos de los que el sujeto no puede decir yo. Muy interesante eso. Lo formula de este modo a esos pensamientos inconscientes que determinan al sujeto del inconsciente. Pienso donde no soy. Tal sujeto, dice él, está en fading, está desvanecido, borrado, ante el objeto con el que tiene las relaciones que indican el rombo. El losange, ese rombo, pues es un rombito, hay que descomponerlo, indica distinto tipo de relaciones entre el sujeto y el objeto, ¿no? Para arriba, para abajo y para los costados se divide, digamos, en 4 partes. Entonces, el losange representa un conjunto de relaciones, el A es un objeto. En el Seminario de Angustia, no me acuerdo dónde, pero esto también es muy importante, va a decir que ¿por qué un objeto, el objeto A, es designado con una letra? ¿Por qué lo designa con la letra A? ¿Por qué con una letra? Este objeto A, del que él dice que es su único invento, está tomado, digamos, del objeto que los postfreudianos llamaban el objeto parcial. Proveniente del cuerpo, ese objeto concentra lo más intenso del goce del sujeto. Este objeto, el parcial, el de los postfreudianos, es un objeto que se escabulle en la cadena,
es metonímico, se desplaza y huye. ¿Huye de qué? De la representación. Freud había distinguido, en este campo del objeto parcial, dos objetos, el oral y el anal, que nos importan en el caso del hombre de los sesos frescos, porque el objeto oral, Lacan lo define como demanda al otro, y el anal como demanda del otro, ¿no? El seno le es pedido, demandado a la madre, los excrementos son demandados por los padres al niño. Por eso demanda del otro. Inversión de la demanda se produce entre el objeto oral y el anal. Pero es interesante en relación al hombre de los sesos frescos esa cuestión de que él demanda el objeto oral. Cuando Chris lee el libro y le contesta, está respondiendo a esa demanda. Diciéndole, usted, quédese tranquilo, usted no roba nada, está respondiendo a la demanda. Bueno, a partir de la experiencia en la psicosis, Lacan agrega dos objetos más. La mirada, en principio, es la sensación que tienen los sujetos psicóticos de sentirse vigilados por todas partes. Y el otro que está como, también es un objeto absolutamente privilegiado, la voz. El sujeto escucha voces que le hablan en su cabeza. Yo tengo especialmente un paciente mío que se distingue por eso, ¿no? Por escuchar voces. Y él encontró un modo de distinguir los pensamientos de las voces. Porque dice, tanto los pensamientos como las voces están adentro mío. Pero dice, la diferencia es que la voz tiene sonido. En cambio, los pensamientos no. Bueno, es el modo que él encontró de distinguir. Bueno, sigo con el seminario 14, la lógica del fantasma. Él va a definir ahí al fantasma como un axioma. El fantasma es un axioma. O sea, una afirmación no sometida a los criterios de la verdad. No tiene la dialéctica del deseo ni tampoco se modifica como el síntoma. El fantasma no se presta a la lectura, no se presta a la interpretación, está aparte. Entonces, que el fantasma sea un velo significa que tapa algo y algo deja ver. Hace de tope al deslizamiento metonímico del deseo, evita que siga circulando. Esto es en el seminario 14. En el seminario 24, en la segunda clase va a plantear, Lacan plantea, dice, hay verdades primeras. Verdades, dice él, que son puntos de partida para algunos conceptos. Son axiomas, dice él, no deducibles de verdades anteriores. El fantasma es un axioma. Vuelve a decir lo mismo que había dicho 10 años antes. En la reseña del Seminario de la Lógica del Fantasma, que está publicado en otros escritos, va a agregar dos características más al fantasma. Va a decir que uno que ya sabemos, que es una frase, el fantasma es una frase, y además va a decir que es constante. Entonces, si es un axioma, es una frase, es constante. Es constante. Desaconseja a Lacan pedir asociaciones sobre el fantasma. Pedir asociaciones es tratarlo como si fuera un significante. Es intentar significantizarlo al fantasma. La fijeza, la resistencia propia del objeto hacen que no sea productivo analizar el sentido o el sinsentido propio del síntoma y suponer que eso se puede aplicar al fantasma.
entienden, ¿no? Que esta parte que no responde a la metáfora, a la metonimia, o la metonimia, así, qué sé yo, trae consecuencias clínicas. No se la puede tratar igual que a los síntomas. Estos fantasmas, que son efectivamente los del segundo tipo, ¿no? Los inconscientes que guían al sujeto, o que guían la sexualidad del sujeto, ¿qué consiste esa constancia? ¿No? Es decir, bueno, esa es la resistencia. Dice él, ese es el verdadero sentido de la resistencia. La resistencia es la del fantasma. Nosotros siempre repetimos que la resistencia del analista, qué sé yo, sí, está bien, pero en términos del paciente, la resistencia es del fantasma. El fantasma resiste a la interpretación de la castración. Resiste a la interpretación, ciframiento, desciframiento. Resiste a la báscula, sentido, sin sentido. Resiste a eso. Resiste y fuga, ¿no? Lo que Freud llamaba el análisis infinito, el análisis terminable e interminable, es el que se asienta solo en la interpretación de la castración. El que se asienta en la pérdida de goce del sujeto. ¿Por qué? Porque a eso se le responde con el fantasma. El fantasma hace que, ¿cómo lo podemos decir? No todo esté perdido. Algo ahí que está conservado. Bueno, ya habíamos visto que este entramado, el del fantasma, tiene una función. La primera función, ya lo vimos el año pasado, eso, la de sostener el deseo. Pero el deseo que en principio sostiene el fantasma es el deseo del otro. En el grafo del deseo, ustedes lo recuerdan, el fantasma queda del lado de las respuestas del sujeto. Si miran el grafo, queda ubicado al lado izquierdo. ¿Por qué? Y porque el fantasma responde al enigma del deseo del otro. ¿Qué me quiere? Una respuesta es el fantasma. Le respondo con el fantasma a ese que me imagino que me quiere el otro. Bueno, eso tiene ciertas cuestiones que ahí en eso de respuesta al otro, no en términos de completud o incompletud del otro, ¿no? No lo completan al otro. Lo hacen consistir, bueno, no importa. Bueno, entonces, ya lo vimos el año pasado también. El deseo se sostiene, se pone en escena sostenido por el A minúscula. Página 51 del Seminario de la Angustia. El A es el soporte del deseo en el fantasma. Pero también dice algo más ahí. Dice que el objeto A no es visible como imagen del deseo. Ah, mira vos. El objeto está en penumbras, entre paréntesis, en ese nombrar al deseo. Se ve bien en el ejemplo de los sesos frescos. Roba nada. Nada. No le dice, usted roba sesos. Los sesos del prójimo los roba y los hace. No le dice eso. No le dice. Nadie le dice eso a este señor. Lacan le diría, usted roba nada, ¿no? Nada. El objeto no tiene imagen. No hay nada que ver. Si ustedes quieren, es una imagen virtual de una imagen real. Ahora bien,
Este objeto, el de los fantasmas, que se sostienen de la metonimia, Lacan va a decir que, bueno, que de cualquier manera hay un objeto que sí va a detener, fijar al sujeto. No un objeto metonímico, no el objeto parcial, digamos, de los kleinianos, sino un objeto privilegiado. Así, esas son palabras de él, objeto privilegiado. Objeto que detiene el deslizamiento infinito en la cadena significante. A esa detención es a lo que Freud llamaba fijación. Fijación que detiene la deriva. Este es el objeto del fantasma fundamental. Este es exacta y precisamente el famoso objeto A. Algo que vimos el año pasado también en relación a esto es que la certeza del sujeto está siempre del lado del objeto, ¿no? Y nunca del lado del significante, está siempre del lado del objeto, la certeza del sujeto. Entonces, objeto que no se desplaza, no se reemplaza, no está sujeto ni a la metáfora ni a la metonimia, no representa para otro como el significante que representa un sujeto para otro significante, el objeto no, se representa a sí mismo. Le da soporte y consistencia al deseo. Por eso, dice Lacan, ese es el carácter no ontológico del inconsciente. No se define como un ente del inconsciente. En algún momento, estoy en el seminario 19, Lacan lo dice así, ¿no? Tú eres eso. Tú eres una boca, una mierda, una mirada, una voz. Entonces, el final del análisis va a estar investido por estos dos elementos que son heterogéneos entre sí, el sujeto y el objeto. Y en un principio, digo en un principio, porque esto me parece más una posición teórica que exactamente una cuestión que se verifique en la clínica siempre, ¿no? ¿A qué se llamaba hace unos años atravesar el fantasma? Atravesar el fantasma era desprenderse, separarse de ese objeto que nos constituye. Operar una fractura en ese montaje que es el fantasma, entre el sujeto Losange A. Lacan dice algunas cosas igual sobre eso, ¿no? Que esa es la operación que el analista hace para el final. Lograr la máxima diferencia entre el objeto y el ideal. Eso que parece una frase, lograr la máxima diferencia entre el objeto y un ideal, eso es exactamente lo que hace la interpretación. Diferencia al objeto del ideal. Pero esa interpretación, ya en el seminario 11, donde todavía no había trabajado estrictamente la cuestión del fantasma, Lacan dice que no es simplemente un juego de palabras, ¿no? Eso famoso, la interpretación no está abierta a todos los sentidos. ¿Por qué? Y porque debe atravesar el fantasma, eso que digamos. Debe operar un vaciamiento del goce que supone el fantasma y su objeto. Otro modo de decir que es atravesar el fantasma es separar el saber del goce, ya que ese fantasma sostiene las condiciones de goce de cada quien. Llegado a ese punto, efectivamente, una pregunta que hay que hacerse, entonces, ¿en qué consiste la interpretación? ¿No? ¿Cómo interpretamos eso? Si dijimos que por el lado de la asociación y de la metáfora no va el fantasma.
podríamos decir por ahora que en todo caso el análisis tiene algún efecto sobre los axiomas del sujeto. Poder construir el fantasma, poder nombrarlo. Esa es ya una manera de empezar a actuar sobre él. Eso a veces tarda un tiempo en aparecer. Yo empecé a ver muy interesante esto, una paciente hace poco, sí, 4 o 5 entrevistas tuvimos. Es una paciente que tiene fibromialgia. Y tiene muchísimo dolor en el cuerpo, pero muchísimo. A veces no puede caminar. Por supuesto, le hicieron 28.500 análisis biológicos, no encontraron nada. Entonces, le dicen que haga una psicoterapia. Ella la comienza sin ninguna esperanza. Me lo dice. Me dice que ella es de hablar poco, pero que cuando ya no tenga más nada que decir, se va a ir. Me avisa. Además me dice, porque conmigo no es el primer intento que hace, ya hizo en los últimos meses un par de intentos de lo que hablé un poco, dice, y después me fui. En realidad me viene a ver porque hay como una especie de reagravamiento de la sintomatología esta del dolor, y entonces dice, voy a hacer otro intento más. Con esa historia de que hace más o menos 2 años que está así. Entonces, puesta a vincular los dolores con algo que no sea biológico. Es una mujer ligada a la medicina, muy, muy científica, digamos, ¿no? Poco afecta a nuestro trabajo. Viene, menciona un episodio. Dice que ella iba caminando por la calle, o sea, a las 3 de la tarde. Iba por una calle muy concurrida y que en una esquina ve que había un tipo pidiendo limosna, un loco, mal entrasado, medio pidiendo limosna a los gritos, que nadie le daba bolilla. Entonces, ella se detiene adelante del tipo. Esto es de hace 2 años, todavía estábamos en semipandemia. Andaba con la mascarilla en la boca, entonces el tipo se acerca y le extiende la mano, y ella le dice, no me toque, no me toque. Entonces baja la cabeza para abrir su cartera y le iba a dar plata al señor, y de repente el tipo la empuja. Ahí la vereda donde estaba, había una puerta, la puerta se abre, ella cae adentro, el tipo se tira encima de ella, la agarra del cuello. Ella piensa, si acá adentro hay alguien más, me van a matar. Hace, qué sé yo, como un forcejeo, sale, logra soltarse, grita, abre la puerta, grita, se junta gente, qué sé yo, viene la policía, al tipo se lo llevan detenido. Sí, me cuenta eso, ¿no? Pero, qué sé yo, sé.
¿Y dónde la agarró? Y me agarró de acá, y me señala. Le digo, ¿y eso tiene que ver con los dolores? Sí, sí, ahí me duele, pero me duele en las piernas también. Y no me hizo nada en las piernas. No, no puede situar muchas cosas. Ella está casada, tiene 2 hijas, matrimonio bien, tranquila, el matrimonio, no sé. Ahora nos estamos por ir de viaje con mi marido, qué sé yo. Ah, ¿cómo anda todo? Bien, bien, bien. ¿Sí? Se le preguntó, ¿cómo es la sexualidad con su marido? Bien, bien, me dice. Se va. La siguiente vez que viene, me dice, bueno, otro día me quedé pensando, qué sé yo, eso que usted me preguntó de la sexualidad, no sé, le tengo que contar algo. Me dice, algo que nadie sabe, ni siquiera mi marido. Entonces me cuenta un fantasma que ella tiene. Un fantasma eh, que consiste en lo siguiente, y es que como ella se niega a todas las solicitudes amorosas que el marido le hace, el marido la va a dejar, la va a abandonar. Que hace mucho tiempo que piensa eso. Y que por otra parte, ella dice, esto es así porque él es además 8 años más joven que yo. Entonces se va a ir con otra mina más joven que le dé todos los gustos que yo no le doy. Pero está bien, sí, no, nosotros estamos bien. Él hace algunos comentarios jocosos, y le dice, qué sé yo, bueno, ahora viene mi cumpleaños, a ver si me das algún gusto para mi cumpleaños, algún regalito de lo que yo siempre te pido, qué sé yo, pero no más que eso, digamos. Aparentemente es un matrimonio que funciona bien. Pero ella piensa hace mucho que él la va a dejar por eso. Esta chica es, no es una chica tampoco, 50 y pico de años. Es freudiana, ¿no? Yo intenté preguntarle, ¿qué más? ¿Qué se le ocurre con esa historia, con su marido, qué sé yo? Historia que, insisto, el marido no sabe. Y que ella me dice, usted es la primera persona a la que se lo digo. Eh, el fantasma le pegan a un niño, no es solo pegan a un niño, es pegan a un niño, no sé más. No sé más no hay nada más que decir de ese fantasma. No escarbemos, insisto, no lo tratemos como un significante porque no es por ahí. No vamos a conseguir nada. De cualquier manera, conviene insistir con ese qué más, en el sentido no de obtener mayores asociaciones, sino de incomodar a la paciente. Hay que incomodar a los pacientes con esas cosas, con el fantasma. Si no los incomodamos, incomodarse, insisto, no es burlarse de los pacientes, que se llaman, ¿no? Es pretender que el paciente mismo empiece a producir alguna pérdida de consistencia de esa escena. Bueno, esta mujer, qué sé yo, viene una vez más, no aparece nada. La vez siguiente que
que aparece, que es la última vez que la veo, porque ahora ella se va de viaje con el marido, me dice, le voy a contar un sueño. Entonces, me cuenta un sueño muy interesante. Es un sueño de esta semana, además. Sí, es posterior a las elecciones. En ese sueño, ella está en una especie de confitería, de restaurante, un lugar muy grande, está en la puerta. Y entonces ella mira hacia la vereda y hay una nena chiquita, un bebé, tirado en la calle, abandonado, dice ella, así en posición fetal, que la mira. Dice, y ella está entonces en la puerta de esta confitería, restaurante, qué sé yo, y entran dos mujeres muy bien vestidas, y yo les abro la puerta para que entren, y una me pregunta, pero la nena esa y esa nena, y ella dice, no, mi mía no es, no sé qué hace esa nena ahí. Ese es todo el sueño. Entonces hace una interpretación, ella misma hace una interpretación, dice, esto tiene que ver con las elecciones. Esa nena abandonada es la Argentina. Y yo le abrí la puerta a las dos pitucas esas que entraban al restaurante. Digo, ¿usted quién votó? No, yo voté a Massa, me dice. Bueno, queda más o menos ahí la cosa. Por supuesto, a mí esa interpretación no me convence, digamos, no me parece que sea una interpretación, ¿no? Preguntada por las dos mujeres, por qué eran dos, por qué estaban bien vestidas, no aparece ninguna cosa. Le indico que en el sueño solo hay mujeres, tampoco. La pregunta, ¿qué es lo que ella sostiene? Tampoco, sostengo la puerta, no sé por qué hago eso, no sé por qué la dejo entrar, no hay mayores asociaciones. Y se va. Yo me quedo medio mal porque digo, puta, se va hasta dentro de 20 días, no vuelve, porque se va de viaje. Y digo, me parece, ¿no? Digo, este sueño tiene que ver con el fantasma que me cuenta. No sé de qué manera tiene que ver. Entonces, 2 días después, se ve que ese sueño me siguió trabajando a mí, ¿no? 2 días después, antes de ayer, algo me doy cuenta. Entonces le escribo un WhatsApp. Le digo que me quedé pensando en el sueño y que ese sueño tiene que ver con la culpabilidad. Que ese sueño está en relación a alguna culpabilidad. ¿No? Eso que ella decía, que había dejado a la Argentina ahí abandonada, no sé qué, ¿no? La culpabilidad. Y ella me contesta, es verdad, yo siempre me siento culpable de todo. Listo, fin. Esto seguirá, digamos, dentro de 20 días cuando vuelva. ¿No? No, bueno, pero efectivamente me parecía que esa es una manera de trabajar o de empezar a rodear algo de la cuestión fantasmática de esa mujer, la culpabilidad. Que en realidad, si uno lo piensa en relación a lo que dice del marido, que el marido la va a abandonar por lo que ella no hace,
efectivamente ella se sigue ubicando todo el tiempo como culpable de algo. Bueno, me parecía que este sueño venía muy bien para este sueño. El sueño, el fantasma, inclusive el episodio con el mendigo, me parece que todos tienen ese eje en común, que es la culpabilidad. Porque en relación al mendigo, ella lo primero que había dicho es que a ella la pone muy mal la gente que pide limosna por la calle. Y que siempre tiene que responder a eso. Digo, eso lo dijo hace, no sé, 5 entrevistas, me parece que es leído desde hoy, está hablando de la culpabilidad. Ella se siente culpable de esas situaciones. Cosa que el sueño ejemplifica mejor todavía. Y el fantasma ni hablar, digamos, pero todo gira, digamos, da vueltas alrededor de ese fantasma donde hay algo de su satisfacción que está en juego. Bueno, hasta acá lo que hoy les quería plantear. Seguiremos el año que viene con esta cuestión del fantasma en la clínica y después veremos el síntoma y el fin de análisis. Todo eso que todavía en relación a la interpretación está pendiente. Bueno, podemos charlar, si les parece. Una pregunta ahí. ¿Cuál es el punto, si es que lo pensás de esa manera, de intersección entre sueño y fantasma? Si vos te acordás lo que vimos el año pasado, El hombre de los lobos, en El hombre de los lobos se ve perfectamente esa intersección entre sueño y fantasma. Además, por el modo en que se ve bien, Lacan lo vio bien, digamos. Esa cuestión de la estructura del fantasma, de la escena del fantasma, que efectivamente en este sueño también hay una estructura parecida. Hay una puerta que ella sostiene, que separa dos ámbitos distintos. Ella está en el filo de eso. Está ella, de un lado las mujeres, del otro lado la bebé, dos están adentro, una está a la intemperie. Digo, me parece que ahí se ve bien la estructura que está en juego. Además, a ver, podemos decir eso y además por la sensación de culpabilidad. Me parece que el nexo común es la culpabilidad, cosa que ella sitúa en relación al marido y que ella sitúa en relación, después que yo le mando lo que me había parecido el sueño en el WhatsApp, donde ella afirma que efectivamente ella siempre se siente culpable de todo. Bueno, yo podría imaginarme algunas cosas en relación a esa culpabilidad. Ella se culpabiliza de que ella no hace lo necesario para que su marido goce del todo o goce más. Pero al mismo tiempo ella sí goza
no es que ella no goza, ¿no? No es que se sostiene en la insatisfacción. La insatisfacción está situada en relación al marido. Pero no solo la insatisfacción, la culpabilidad, ¿no? Que eso la va a dejar sola. Esa conducta que tiene con él. Bueno, por ahora mucho más no te puedo decir, porque no hay más material clínico para agregar a eso, digamos. Me parecía que era interesante que la confesión del fantasma se acompañe después de un sueño. O sea, que ese, vamos a decirlo así, que ese fantasma después se ligue con el deseo, ¿no? Con el deseo en el sueño, un deseo insatisfecho, si vos querés. Insatisfecho por un lado y satisfecho por el otro, ¿no? Porque yo soy culpable de abandonar a la niña y de dejar pasar a las mujeres. Están las dos cosas presentes, ¿no? La insatisfacción y la satisfacción. Sí, y hay algo no dicho al marido, a su vez. Porque bueno, sí, el marido no lo sabe. hablamos del mendigo, digamos. Sí, claro, exactamente, el mendigo, el digo, le digo al hombre, pero fíjate, porque si uno lo toma desde ahí, decirle que sí al hombre la deja en peligro de muerte. ¿No? Eso que dice, si acá hay alguien más, hay más gente, yo estoy muerta, me van a matar. Por eso es que ella hace como un movimiento y logra separarse, y ella misma me dice que la verdad que no sé cómo lo hice, porque además es una mujer pequeña, no es especialmente grande, o no parece tener demasiada fortaleza física, y mucho menos con la fibromialgia, digamos. Bueno, uno podría decir que también la relación entre la culpa, el fantasma y el deseo está dada por el dolor. Me manifiesta un dolor muy intenso, dolores muy intensos que no han encontrado con qué tratarlos. La otra cuestión que me parece que también conviene rescatar del sueño es esa especie de tironeo que yo hago en el WhatsApp cuando le hablo de la culpabilidad. Porque no le pongo objeto a esa culpabilidad, que además no podría, ¿no? No sabría exactamente qué otra cosa decirle. Pero me parece que tirar ahí de la culpabilidad, a algún lado vamos a ir a parar, porque ella además me contesta rápidamente que ella siempre se siente culpable de todo. Cosa que hasta ese momento nunca había dicho. Al contrario, es una mujer muy segura de sí misma, es bioquímica, le va muy bien en el trabajo, muy apreciada por sus compañeros, pero ella me dice, no, yo me encierro en mi cúpula, trabajo todo el día, no hablo con nadie, no le doy bolilla a nadie, o muy poca, porque a mí me interesa mucho el trabajo que hago y con eso es suficiente para ella. Digo, hay algo de su satisfacción que no se comparte, digamos. ¿No? Sí, cúpula es anagrama de culpa también. Sí, cúpula anda y la culpa anda por ahí, sí, exactamente.
Pero bueno, cuando me hablaba de la cúpula, yo no tenía la menor idea de la culpa. Entonces eso aparece como después. Después uno empieza como a armar alguna lógica del caso, digamos. Además, insisto, un caso que vi 6 veces, lo habré visto, o menos. ¿Y él? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Por qué elegiste escribirle por WhatsApp? Porque hasta dentro de 20 días no la veo. La pregunta es ¿por qué no la llamé por teléfono? Por ejemplo. No, ¿por qué no esperar hasta la próxima vez? No, me pareció que no tenía que esperar. Me pareció que no tenía que esperar. Que si no había algo de ese sueño que se iba a perder. Además porque me parece que, está bien la pregunta, que había algo del orden de la transferencia en juego, digamos, ¿no? Perfecto, ahora sí me cierramos. Claro, que es que es de esas personas, por suerte, la mayoría de las personas vienen a ver en esas condiciones, que están esperando que uno diga algo, que uno intervenga. Especialmente o básicamente al principio. Esto lleva solo algunas entrevistas. A mí el estilo silencio absoluto no me resulta útil. No, estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que me llamaba la atención escribirle por fuera de el encuentro que puedas tener con ella o escribirlo por fuera de una entrevista. Pero es que yo creo que no hay eso, ¿sabes? Ok. Que no hay ese afuera. Los pacientes nos lo dicen permanentemente eso. Pensé en llamar, pensé en pedirte una sesión, pensé en vos cuando pasó tal cosa, tal otra. La transferencia opera todo el tiempo. No solo cuando entra al consultorio. Cuando opera, digamos, ¿no? Opera todo el tiempo cuando opera. No opera solo cuando están ahí. No es ese estilo de, yo trabajo, salgo del trabajo, me olvido del trabajo, me voy a mi casa y me vuelvo a ocupar del trabajo mañana cuando vuelvo al trabajo. No, no es así. Nuestro trabajo no es así. A mí me pasa permanentemente eso cuando me voy de vacaciones, que los pacientes me llaman por teléfono, me escriben. No, eso sí. Al revés era lo que no... Bueno, a mí me parece que había quedado como algo pendiente en esa entrevista en relación al sueño. Sí, de hecho lo confirmás, pero vos no lo sabés hasta el momento en que te jugás a escribir. A esto voy. O sea, que vos le digas algo en relación al sueño produce un decir en ella, que a vos te empieza a cerrar con lo que trajo, pero no lo sabés hasta el momento que le escribís. O sea, la jugada de decidir escribir por el WhatsApp fue lo que a mí me llamó la atención. Tal vez es más espontáneo que la explicación que estoy pidiendo y no tiene demasiado. Y produjo el efecto que esperaba, pero me quedé más como prendada de eso. Sí, además me parece que es para que ella no quedara encerrada en sí misma, en esa cúpula en la que siempre está.
Yo no sé si les conté, el otro día leía una entrevista, se lo conté a Rosine Lefort, no se lo conté. Leí una entrevista maravillosa que le hacen a Rosine, que se le hace Judith Lacan, la hija de Lacan. Rosine Lefort había sido analizante de Lacan. Cosa que si leen el seminario 1 está bastante claro que ella es paciente de Lacan. Y parece que era una mujer muy complicada, con una vida muy difícil, con muchos problemas, le costaba mucho hablar. Me llamaron la atención dos intervenciones de Lacan que ella sitúa, ¿no? Una es la primera, y es que ella era amiga de Jenny Aubry, la mujer que recibió la carta de las 2 notas sobre el niño, eran amigos, entonces sabía lo que le pasaba, entonces un día le dice, che, ¿por qué no te analizás con Lacan? Vamos a ver a Lacan. ¿Sí? Lacan. Bueno, y le da el teléfono. Entonces dice, tardé 20 días en llamarlo. Cuando lo llamo y le digo quién soy, Lacan me dice, por fin. Pareció muy notable esa intervención. Por fin. ¿No? Como que Lacan estaba esperando que ella lo llamara. Esa es una. Y la otra es más impresionante todavía. Dice, un momento, qué sé yo estaba muy mal, muy mal. Fui muchas sesiones donde no podía articular una sola palabra, no podía hablar. O sea, una mujer muy complicada. Y entonces dice, un día fui así, yo no podía hablar, no podía decir nada, qué sé yo. En un momento, bueno, se termina la sesión. Yo misma le digo, mire, no sé, vengo la vez que viene, no puedo hablar, no tengo nada de hablar. Y me fui. Entonces dice, me fui, empecé a caminar hacia el metro, dice, yo tomaba el metro para volver a mi casa, y de repente alguien me grita, me doy vuelta, era Lacan. Lacan salió del consultorio y fue corriendo a buscarla. No es broma esa intervención. Ella no dice qué le dijo Lacan, no importa, no viene al caso, pero es como tu pregunta más o menos. Salió corriendo del consultorio y la fue a buscar. Y no pudo, y no podía esperar hasta la próxima sesión. Además, se imaginan Lacan en el consultorio, 40 personas esperándolo. Eso que es el estilo de Lacan y que de repente se levanta, sale del consultorio, se va, sale a la calle. ¿No? Bueno, qué sé yo. Así es nuestra práctica. Cuando no es una práctica, digamos, cuadriculada por poner cara de piedra, qué sé yo, y darle la mano al paciente y nada más. No sé, no es así. Bueno, si te parece, la seguimos el año que viene. Bien. Bueno, conclusión de esta parte, digamos, la parte del fantasma y el pasaje al nudo y al síntoma, todo esto, y la incidencia en la interpretación de ese cambio de paradigma que hace Lacan. Bueno, gracias, Miguel, y gracias a todos los que estuvimos participando. Claro, y bueno, seguiremos. El año que viene es otro año más. sí.
Sí, es así, seguiremos el año que viene. Este tipo de encuentros son los que nos ayudan con los sinsabores de la vida. Gracias, Miguel, muchas gracias. Había levantado la mano, Gracias. pero bueno, que la pasen bien. Bueno. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Todo bien, Todo bien, ¿no? todo muy bien. Y además lindo, el recorrido estuvo muy bueno. Muy bueno. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos. Chao. Chau.